La asociación, aunque tiene unas siglas bastante difíciles de recordar, incluso de pronunciar, es la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid. Bueno, no solo yo, mi compañera María, las dos formamos parte de la junta directiva de esta asociación que se creó a finales del año 2013 para luchar precisamente contra lo que estaba diciendo Igor, la privatización de la donación de sangre, de las extracciones de sangre en los puntos de carga. No quiero extenderme mucho, simplemente quiero contaros un poco por encima cómo empezó, qué ha pasado a lo largo de este tiempo y cuál es la situación actual, pero muy brevemente para no hacer tedioso el tema y sobre todo porque lo importante es hablar de ello. En principio, todo comenzó a finales del año 2013, cuando la Comunidad de Madrid y Cruz Roja firmaron un convenio, en teoría, para racionalizar la gestión de las extracciones de sangre. Esto, de todo punto, es extraño, como mínimo. Es absurdo, porque desde hace 25 años existe un centro de transfusión, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que se ha encargado sistemática y muy eficientemente de realizar estas extracciones. En ese momento había una cosa un poco extraña y era que el centro de transfusión público recogía con sus propios autobuses sangre en los puntos de calle y esa sangre se procesaba, se analizaba y procesaba en el centro de transfusión y se distribuía a todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Cruz Roja, por su parte, en menor medida, tenía también algunos autobuses que también ponía en la calle y recogía sangre. En todos los casos, la sangre nosotros la damos gratuitamente, no recibimos nada a cambio, pero Cruz Roja recogía esa sangre, la procesaba en su propio centro de transfusión y la distribuía a hospitales privados, con un coste. En España no se puede vender la sangre, pero sí había un coste y un precio que Cruz Roja cobraba por suministrar esa sangre a los hospitales privados. Esta era la situación. Y es cuando deciden firmar este convenio. Y dicen, para justificarlo, dicen desde la Comunidad de Madrid, que el objetivo es racionalizar la gestión de las donaciones de sangre y evitar duplicidades, porque es verdad que había veces que un autobús de Cruz Roja estaba muy cerquita de un autobús de la Comunidad de Madrid. Esto es absurdo, porque estamos hablando de un organismo público que realiza una función y está permitiendo que uno privado se meta en esa función. Lo lógico, si se quería racionalizar, es que se absorbiera la actividad que realizaba Cruz Roja. No lo entendían así, se firmó el convenio y este convenio entró en vigor se firmó en diciembre de 2013. En principio tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero, pero no hubo tiempo y entró en vigor el 1 de marzo del año pasado, 2014. En ese momento, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que la mitad de los autobuses de las unidades móviles que tenía el centro de transfusión público para realizar estas extracciones de sangre fueron cedidas a Cruz Roja. Cedido quiere decir a cambio de nada, gratis. Por supuesto, totalmente equipadas, con toda la equipación que había en su interior. No solo esto, para realizar esas extracciones de sangre se necesita un material. Se necesitan bolsas en las que guardar la sangre, se necesitan jeringas, neveras, una serie de cosas. Todo eso lo pagamos nosotros y se lo damos también a Cruz Roja. Pero como parece ser que todavía no es suficiente, además, por cada bolsa de sangre que Cruz Roja recoja y llega al centro de transfusión, se le pagan 67 euros. Y estamos hablando de sangre sin procesar, es decir, yo subo a un autobús de Cruz Roja, pongo mi brazo, me sacan casi medio litro de sangre y esa bolsa de sangre tal cual la llevan al centro de transfusión 67 euros. Esté bien o no lo esté, sirva o no sirva, hayan seguido los procedimientos o no los hayan seguido, porque luego esa sangre puede no ser válida, pero se ha pagado igualmente. Estamos hablando de que el convenio habla de un máximo de unas 140.000 bolsas cada año, con lo cual estamos diciendo que a Cruz Roja se le van a pagar 9.380.000 euros cada año por hacer una actividad que se estaba haciendo sin ese coste hasta ahora, desde hace 25 años y hasta el año 2014. Así es como empezó, ese fue el origen. A lo largo del año 2014 fueron ocurriendo cosas. Por supuesto, nosotros desde la asociación hemos estado muy activos, hemos estado
contando en la medida que hemos podido y realizando todo tipo de actividades para informar a la gente y explicarle que tenemos que seguir donando en los hospitales públicos y en centros públicos, que es lo que es de todos y es lo que no nos va a costar un dinero extra, como ocurre con el caso de Cruz Roja. En contra de lo que supuestamente esperaban desde la Comunidad de Madrid, no se han evitado esas duplicidades que decían. Hablaban de que 2 autobuses estaban juntos. Bueno, pues aquí no es que 2 autobuses estuvieran juntos, es que ponían autobuses en las puertas de... Pues aquí, en el Federica Montseny ha sido habitual que en la misma puerta de Federica Montseny hubiera un autobús de Cruz Roja recogiendo sangre, cuando dentro había un equipo de trabajadores del centro de transfusión recogiendo sangre también, con lo cual la gente se quedaba en el autobús de Cruz Roja, no llegaba a entrar. ¿Qué pasa? Que Cruz Roja recogía mucha sangre, que este es el quid de la cuestión. En ese punto Cruz Roja recogía mucha sangre, en tanto que el punto de donación público, el que había dentro del centro de especialidades, realmente no recogía la sangre porque la gente no había pasado. Si os dais cuenta, este ha sido solo uno de los detalles. Luego han puesto en marcha campañas, no digo ya aberrantes, que lo son, sino también rozando la legalidad. Se supone que la donación de sangre es eso, una donación, es gratuita, es altruista, no se puede recibir un pago por esa donación. Te pueden dar un llavero, te pueden dar un bocadillo, que no es, el bocadillo no es un regalo, el bocadillo es para que te recuperes y no te caigas al suelo, es una cuestión de salud. Lo que no se puede hacer es pagar, ni en dinero ni en especie. Bueno, pues durante este año Cruz Roja, en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha ciertas campañas que rozan el límite de la legalidad, porque en algún caso, por ejemplo, han hecho a finales del año pasado una campaña de modo que si tú ibas a donar, creo recordar que era a nuevos ministerios o a embajadores, a unas determinadas estaciones de metro, a cambio de tu sangre te daban un bono de 10 viajes. Estamos hablando de un importe que son 12 euros, 12 y pico, que no es una cantidad exagerada, pero estamos hablando ya de alguna manera de un pago en especie, porque tal como están las cosas, un bonómetro a gente a la que le viene muy bien. Estamos de alguna manera metiendo el pie en tú me das tu sangre y yo te pago por ello, más o menos, de una manera o de otra. Eso sí, tú decides, pero tú decides no lo que quieres hacer, sino lo que necesitas hacer. Ahí es donde está el riesgo. En otros casos, en las universidades, por ejemplo, les daban a los donantes descargas de música gratis si consumían determinados productos de Coca-Cola en determinado. Es decir, han puesto en marcha campañas que ya están introduciendo el concepto de comercialización, de dinero, de intercambio. Yo te cambio tu sangre por otros beneficios o por otras pequeñas cosas que a ti te pueden interesar. Y es ahí donde se está vulnerando el principio fundamental del altruismo, que es que yo hago algo a cambio de nada. Y además es que nadie se tiene que enterar de que yo lo hago. Tiene que ser, pues eso, generoso. Básicamente generoso, a cambio de nada. Por otra parte, además de estas campañas de donación extrañas, ha ocurrido también que Cruz Roja, a pesar de todo, no estaba obteniendo la sangre que se había comprometido. El año pasado eran menos bolsas porque empezó en enero, empezó en marzo, pero tenía que llevar aproximadamente unas 6.000, 7.000 bolsas de sangre cada mes al centro de transfusión, y no lo ha conseguido. A lo largo del año los números dicen que se ha quedado 8.000 bolsas por debajo. Y no lo ha conseguido a pesar de que se le han dado todas las facilidades. Es decir, se han suprimido puntos de extracción, lo que nosotros llamamos colectas, que en principio correspondían al centro de transfusión, y se han dado a Cruz Roja porque supuestamente eran buenas y se obtenía mucha sangre. Es decir, volvemos a lo mismo. Y siempre todas las cosas que han pasado a lo largo de este año redundan en algo que no nos resulta ajeno, que es muy similar a lo que ha pasado con hospitales, lo que está pasando con escuelas, lo que está pasando en todos los ámbitos que tienen que ver con lo público. Y es, vamos a deteriorar el servicio público, el funcionamiento de lo público, y vamos a dárselo, vamos a facilitar con ese deterioro que destaque, que funcione mejor lo que vale. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de todo el año. Se le han dado las mejores colectas, fuera de convenio se le ha dado una unidad móvil más que no estaba prevista. Han ido ocurriendo ciertas cosas que eran vulneraciones claras del convenio. Nosotros como asociación en todo momento lo hemos denunciado, y desde la Consejería de Sanidad lo que han dicho es que
no es que se vulnere el convenio, es que es un convenio que se va modificando según las necesidades. Se juntan las partes firmantes y dicen que ahora necesitamos más autobuses, pues más autobuses. Son modificaciones sobre la marcha. Dicen esto de una actividad que se está pagando con dinero público y lo dicen tranquilamente. Es decir, otro de los déficits, el convenio sí es un déficit, pero otro de los agujeros que tiene es que si hay puntos, si hay aspectos del convenio que no se cumplen, no hay nada que regule eso, no hay nada que lo vigile, que exija que se cumpla. Todo lo contrario. Si hay que cambiarlo, se cambia. Si esto no nos sirve, ponemos otra cosa. Y es así como ha funcionado a lo largo de todo el año. Unilateralmente se han cambiado las condiciones en beneficio siempre de Cruz Roja. A pesar de todo, insisto, no ha cumplido los objetivos, no ha conseguido la sangre que se comprometió a conseguir. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a un tema bastante delicado, y es que los bancos de sangre no tienen sangre suficiente. Nos estamos quedando sin sangre. Están haciendo constantemente llamamientos porque los niveles son mucho más bajos de lo que han sido. Entonces, ¿qué pasaría si por cualquier motivo esos niveles siguieran bajando? Porque ahora, en este momento, a partir del 1 de enero, el centro de transfusión ya no tiene ningún autobús, ya se los ha llevado todos Cruz Roja, ya la responsabilidad, ya la obligación de recoger esa sangre en los puntos de calle es de Cruz Roja. En los hospitales públicos es del centro de transfusión. Aquí quiero hacer un inciso, estaban los centros de especialidades, Federica Monseni, Vicente Soldevilla, todos los centros de especialidades tenían un punto de donación público donde una vez al mes se desplazaba un equipo del centro de transfusión a recoger sangre. Como eso era un hándicap para Cruz Roja, que le estaba restando clientes, digamos, directamente se han suprimido. En este año, en los centros de especialidades y en los centros de salud ya no se puede donar. Ya exclusivamente en los hospitales públicos y en el centro de transfusión. Se ha reducido mucho la posibilidad de donar en lo público, aunque sigue siendo lo que deberíamos hacer, donar en lo público, que es lo de todos. Entonces, a lo que iba. En este momento, la recogida de sangre en todos los puntos de calle es obligación o está en manos de Cruz Roja. Pero la responsabilidad de que haya sangre en la Comunidad de Madrid no es de Cruz Roja, es de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera sangre? ¿A quién se le reclama? ¿Cómo se resuelve el tema? ¿Cómo se resuelve? Comprando sangre. Volvemos a lo mismo. Tendríamos que gastar más dinero, invertir más dinero en comprar sangre a otras comunidades en principio, pero eso es en principio, porque lo que no sabemos es lo que puede pasar en el futuro. Por esto está abriendo la puerta a que se vuelva a lo que teníamos hace 25 años cuando no existía el centro de transfusión, que era que existían muchos bancos de sangre de hospitales públicos, privados, de organizaciones, cada uno recogía la sangre y cada uno se lo gestionaba. Entonces, en ese momento fue cuando se redactó el Real Decreto de creación del centro de transfusión para evitar que existieran todos esos bancos de sangre que a lo único que podían llevar es a una mala gestión y a un negocio con la sangre. No sé si alguno de vosotros recuerda que antes se pagaba por la sangre. Nosotros conocemos casos de gente que se pagaba el alquiler por la sangre. Con lo cual, el problema, lo que nosotros vemos es que estamos retrocediendo, estamos volviendo a hace 5 años cuando se vendía eso. Eso es lo que más nos preocupa. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué puertas se está abriendo? Porque además, es que hay una cosa que ha mencionado Igor hace un momento, que ha referido al plasma, que supongo que es un tema que saldrá. El plasma en el fondo es el kit de la cuestión. O sea, el plasma es, como tú has dicho, oro. Para las industrias farmacéuticas y para la cosmética es oro. Y como no se puede vender, tienen las manos atadas. O sea, lo que necesitan las empresas farmacéuticas es poder comprar plasma para poder utilizarlo en la fabricación de sus productos. Esta es más o menos la situación, cómo se ha ido desarrollando. Actualmente, como ya os acabo de comentar, toda la extracción de sangre en los puntos de calle corre a cargo de Cruz Roja, los niveles de sangre están más bajos que nunca. En enero de este año ya tenemos datos y una vez más Cruz Roja se ha quedado 2.500 bolsas por debajo
O sea, quiero decir, si tenía que aportar 7.000, ha aportado 2.500 menos. Es un porcentaje muy elevado. Y ya no hay competencia. Esa supuesta competencia que hay entre las dos organizaciones ya no existe. Ya todo es suyo. Y no lo está consiguiendo. Hay un detalle también que es muy importante y que afecta a la salud de todos. Y es que se ha incrementado muchísimo, en porcentajes elevadísimos, el número de bolsas de sangre que no son útiles. Es decir, las que llegan al centro de transfusión se analizan y es sangre contaminada. Sangre que no se puede, que no puede seguir el proceso porque realmente no es válida, porque tiene, pues no sé, una hepatitis, lo que llaman infección. Entonces, esto antes estaba muy controlado porque en el paso inicial, o el primer paso, que era cuando el médico entrevistaba al paciente, ahí ya se iban descartando posibles donantes en función del historial que iban contando. Se hacía ahí una primera criba. Esa criba ahora se ha relajado mucho, con lo cual se ha multiplicado, pues a lo mejor por 6, el número de bolsas que son inservibles. Y ya no es el problema de que esas bolsas se han pagado y luego no sirven, que es un problema, es dinero nuestro. El problema real es que lo mismo que se están detectando todas esas bolsas, a lo mejor, a medida que esto avance, dejan de detectarse tanto porque van surgiendo otras situaciones y los controles de calidad ya no son los mismos porque ya no están todos en manos del centro de transfusión. Antes sí lo estaban, ahora no. Se han suprimido los centros de especialidades, que también es un aspecto muy serio porque nos están quitando opciones de ir a donar el óvulo. Seguimos nosotros, desde la asociación, seguimos peleándonos con todo esto y lo último que hemos hecho, aparte de seguir con todas las actividades que en principio hemos estado realizando el año pasado y con las que seguimos este año, lo que hemos hecho es interponer una demanda a la Comunidad de Madrid para que se paralice este convenio. Durante todo el año pasado estuvimos solicitándoles documentación que nos daban, no nos daban, nos tomaban el pelo, luego retomado. Bueno, al final hemos recabado una serie de documentación y con esta documentación el 30 de diciembre hemos presentado una demanda a través de es el mismo bufete de abogados que demandó en el caso de los hospitales, de la privatización de los hospitales, y esperamos que con todo lo que estamos haciendo, más esa demanda, pues consigamos dar marcha atrás a este convenio que nunca se debió haber firmado, pero que está en consonancia con todo lo demás que está ocurriendo en el caso de las instituciones públicas en la comunidad. Quiero dar muchísimas gracias a Muga por traerme aquí, porque a mí me parece un placer siempre poder hablar con personas que han leído, puedan tener interés en leer los libros, y también por lo que antes comentábamos, de que realmente las librerías se concentran en el centro de Madrid, cada vez hay menos librerías en los barrios, y a mí creo que es muy necesario poder venir aquí, es poder salir también del mismo entorno un poco endogámico, ¿no? Y quiero darte muchísimas gracias por la intervención, porque lo has explicado perfecto. Y efectivamente, o sea, además del problema de salud, además de todos los problemas, está el problema para mí más tremendo, que es el de la corrupción legal, ¿no? O sea, que estamos todo el día batallando con la corrupción ilegal, que es muy alta, pero es que hay un proceso aún peor, que es la corrupción legal, que es como los gobiernos se forman para malvender, malbaratar lo que ha sido construido en común y dárselo a sus amistades o contactos, y esto encima se hace en el marco de un convenio que en apariencia es legal, ¿no? Entonces, bueno, me parece fundamental. Con respecto a mi novela, es como el precedente, ¿no? Porque yo voy o sea, empiezo donde tú terminas, ¿no? Que es en el plasma es oro. Y como el plasma es oro, este primer paso que han hecho, que yo me acuerdo además, yo la verdad que la Cruz Roja Española no la conozco, pero cuando estuve investigando para esta novela, en la Cruz Roja estadounidense salían casos de corrupción, pero que no te puedes imaginar, o sea, eran 17 páginas de Google, todo, casos, ¿no? Entonces digo, madre mía, como tengan alguna conexión, porque eran casos de lo que tú dices, de mala gestión, de bolsas mal analizadas, de casos en que se había cobrado directamente a gente que estaba ya en una operación y él se había salido y se había dicho, a su mujer hay que ponerle una bolsa más, si la quiere, tantos miles de dólares ahora, si no, mala pata.
bueno, casos tremendos, ¿no? Yo he querido ir como a un punto anterior que no es, digamos, ya estamos metidos en lo peor, sino es el momento en que me imagino que debe ser parecido al momento en que aquí la Cruz Roja empezó a hablar con no sé qué autoridades y a decir, oye, pues qué bien nos vendría que nos dieseis estos autobuses, pues qué bien nos vendría gestionar nosotros estos, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces yo lo que planteo es que esto mismo está ocurriendo en un país del este, hay una empresa que está interesada en que se apruebe esa ley y esa empresa, lo que más allá del que bien nos vendría es voy a llegar hasta donde haga falta para conseguir esto, ¿no? Y esa empresa para mí es una empresa que no es que esté en Bratislava o en Suiza, también está en España, porque la noticia que motivó era ya, es una noticia que apareció en España donde ya se dejaba caer el primer globo sonda, ¿no? Pues estas cosas van, y nosotros mientras tanto seguimos viviendo, pero es que ellos siguen conspirando. A mí me hablan mucho de la conspiración, lo clandestino y tal, pero es que el otro lado está siempre conspirando, ¿no? Y bueno, esto por entrar más en la parte batalladora de la novela, que me gusta mucho poder hablar, porque también es lo que comentábamos, que me gusta que los libros sirvan, bueno, pues para hablar de personajes, de la trama, del lenguaje, pero también para hablar de lo que tratan mis libros, porque las historias siempre tienen un motivo, y ese motivo es real, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ya... Bueno, yo sé que muchos de vosotros habéis leído los libros y sé que muchos de vosotros sabéis que si me dejáis a mí preguntar puedo no parar, entonces os propongo que seáis vosotros los que empecéis a preguntarle cosas a Belén respecto a vuestra experiencia de la lectura, ¿no? Hola, esos. Cuando has hecho la presentación, Igor, has dicho que trataba del tema de la venta de sangre, y me ha parecido así como muy categórico, que es verdad, que es así, pero a mí me parece, me parece que trata de muchas más cosas que de la venta de sangre, ¿no? O sea, que la venta de sangre igual puede ser una denuncia de lo que está pasando no solamente en España, sino a nivel mundial, porque ya sabemos que estamos en lo que estamos, pero me ha parecido también un vehículo o una excusa, o no sé cómo decir, para hablar del mal y de lo vulnerables que podemos ser a ese camino, ¿no? No sé si me explico o no. Me parece que es una novela de buenos y malos y de medio pensionistas. En ese sentido, los malos son los del laboratorio, obviamente. Los buenos son los del comité de la noche, y Carla, que está ahí en medio y que por una serie de circunstancias pues se ve condicionada a elegir, y lo que elige es el mal, que digo yo, ¿no? A mí me ha parecido importante esto que de lo que estoy hablando, y bueno, seguro que hay más gente que quiere decir muchas más cosas. Bueno, ¿te contesto mientras o sí, lo de, digamos, en los códigos del canon literario y de la alta literatura está como muy mal visto hacer una novela de buenos y malos, porque te acusan enseguida de maniqueísmo, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que me pregunto es, bueno, entonces tenemos que encontrarle el lado bueno a todo el mundo. Oye, pues sí, pues Hitler tomaba café y le sabía muy bien en su cafetera, o yo qué sé, pues Franco era un tipo simpático. No podemos hacer juicios, y sobre todo, más que los juicios personales, a mí me interesan los juicios sobre las acciones, ¿no? Yo no creo que haya que hacer una media siempre y decir, mira, este se ha portado bien, pero bueno, como también se ha portado un poquito mal, pues tal, le damos un 5. Esto a mí me parece que es una literatura, para mí, que es, digamos, la que está canonizada, a mí me interesa mucho menos. Si al final todo el mundo tiene su lado bueno y su lado malo, y al final pues todos los personajes eso sacan un 5 moral, pues no me enseñan nada de la vida. Porque yo creo que no, que todos y todas somos conscientes de que hay actos que hacemos que están más cerca de lo que llamaríamos el bien, y hay otros actos, y además muchas veces yo ni siquiera los juzgo, yo a los personajes que considero que actúan mal en la novela,
muchos los entiendo perfectamente por qué lo hacen, no pienso que es que hayan nacido con el corazón negro, sino que están en una circunstancia que les lleva a comportarse así, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la famosa frase de Ortega completa, ¿no? No sé si la recordáis, la frase de Ortega y Gasset de yo soy yo y mi circunstancia, entera, decía, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Es decir, que no se trata de que como mi circunstancia es esta, pues oye, me ha tocado a mí ser un maligno jefe de laboratorio, no, es que si me ha tocado trabajar en un laboratorio maligno, tendré que cambiar esto, tendré que empezar a participar en grupos, en lo que sea, para poder yo dejar de obrar mal, ¿no? Y esto es lo que yo intento contar, o sea, más que el bien o el mal dependan del carácter, pero sí que las acciones que se hacen, claro que merecen ser juzgadas, ¿no? Hay una novela juvenil antigua, pero que sin embargo a mí me parece muy buena, que se llama Los muchachos de Dublín, que cuenta la lucha por la liberación de la resistencia en Irlanda. Y hay un momento en que hay un espía que estaba infiltrado, trabajaba para la resistencia, pero en realidad pasaba información a los ingleses, y están a punto de juzgarle y condenarle por traidor, pero al final hay alguien que intercede por él, demuestra que también les ha ayudado tal, y al final le perdona, ¿no? Entonces la forma de perdonarle es decir, y estamos, dígale a su madre que estamos contentos de no tener que presentarle a Dios el peso de sus lágrimas, ¿no? Es como, no vamos a tener que presentarnos ante Dios, son irlandeses católicos y tal, con la culpa de haber matado al hijo de una madre entonces, a mí esta idea de que tenemos que presentar el peso de las lágrimas que hemos causado, por así decir, me pareció muy buena, y me parece que forma parte de lo que es la literatura, ¿no? Contar el peso de las lágrimas. Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo el libro, mucho, a tal punto que rápido lo acabé y he cogido 3 más tuyos. Y a mí me parece que habíamos leído ya en la tertulia Los Reales también. Pero a mí lo que me parece, que lo que más me ha llamado la atención, o lo que he disfrutado mucho, ha sido el meterte en el personaje, sobre todo en el de Carla. Esos pensamientos que se hacía ella, es que lo sentías, o sea, es que es muy difícil en la vida tomar decisiones. Todo lo que te condiciona, el problema de la niña, el problema, incluso hasta a veces también como analizas, el problema de vender o no la sangre, porque claro, hay personas que si lo están necesitando y si pueden venderlo, es como todos unos dilemas morales que me parece que vamos, que los tocas de una manera que hace vibrar. A mí me ha gustado mucho. No, pues no sabes qué alegría da esto. Ya digo, no, como eso, escribir es escribir en soledad, ¿no? Pues cuando ahí de pronto rompes una página por 4ª vez y no te sale, pero te acuerdas, oye, no, pero si me dijeron que había hecho. No, de verdad que me alegra, y a mí sí que es una de las cosas que más me interesa de la literatura, lograr que el que lee se imagine la situación por la que atraviesa el personaje, ¿no? Con todos sus componentes. Cuéntanos un poco, la construcción del personaje de Carla tiene ciertas particularidades, ¿no? La manera en la que habla, en la que construye ese personaje, tiene una... ¿Cómo construyes, cómo piensas ese personaje que había contado tan... Bueno, no sé... Quiero decir, hay 2 personajes femeninos, que esos 2 personajes femeninos están presentados de manera muy distintas. Uno está hablando en primera persona, otro está hablando con una intermediación de un personaje que es esta especie de escribiente. Claro, es que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo la construyo? Porque yo, digamos que sería más partidaria de una visión, como ya me vais viendo, ¿no? De fuera adentro que de dentro afuera, ¿no? O sea, más contar en qué situaciones estás metido, y que esas situaciones sean las que te lleven a revelar el interior de la persona, ¿no? Más que pensar, bueno, primero construyo una especie de jarrón de cristal que es este personaje con estas preferencias, esto, y luego le pongo a actuar, ¿no? Entonces,
pues la voy construyendo casi por acción, ¿no? Lo que sí que al tener al escribiente, pues esto sí que me permitía que en una historia que de alguna forma estaba casi narrada en tercera persona, porque ella se la va contando a alguien, pudiéramos también asistir no solamente a esto que te metes en su pensamiento, sino incluso a verla obligada a argumentar con alguien que está fuera y que le pone en cuestión sus propias elucubraciones, ¿no? Y esto sí que es lo que he intentado, como hacer una construcción más dialéctica, ¿no? Sí, bueno, aparte que comparto el personaje de Carla y esas sensaciones que tiene, hay una parte de la novela que, bueno, cuando explicas, ¿no?, todos los vericuetos que utilizan los de arriba, también el trabajo sucio que hacen y cómo actúan de una forma sucia, que luego siempre se acusa a la otra parte, a los que se rebelan contra eso, que utilizan la violencia o utilizan unas determinadas actuaciones que son las criticables, son las que los poderes critican. A mí me parece muy valiente el planteamiento que haces, o el planteamiento que abres ahí para que se reflexione sobre cómo podemos actuar o cómo podemos enfrentarnos a ese poder, ¿no? Entonces, no sé si... A mí me ha gustado esa posibilidad que la abres a todos los aspectos, desde la... Vamos, me gusta la alusión que haces a Carlos Marighella, ¿no? Y la posibilidad de una lucha que puede llegar a ser armada, habría que ver los contextos y tal, hasta luchas sociales o enfrentamientos de todo tipo, ¿no? O sea que me gustó mucho ese planteamiento. Gracias. Sí, también, o sea, cuando decías, claro, la venta de sangre es como el primer debate, ¿no? Pero hay otro debate que a mí también sí me gustaría que sirva la novela para plantear, que es eso, cómo enfrentarse, ¿no? ¿Qué tipo de organizaciones nos podemos votar, ¿no? Y ahí sí que me interesaba abrir, o sea, que todas me valen, todas, pero en ese todas también incluye a lo mejor eso, la posibilidad de lo clandestino o de lo secreto, dado que me parece que estamos en una lucha muy desigual y que yendo siempre eso, a pecho descubierto, pues tenemos mucho que perder, ¿no? Y que a veces tener mucho que perder es también una responsabilidad. Es que si pierdes dejas a otros en la estacada, ¿no? Sí, a ver, a mí, lejos de ese aspecto maniqueo de bien y mal y demás, ¿no?, que puede estar ahí en el presente, sí me ha gustado mucho el aspecto ese de los dilemas morales, ¿no?, que se le plantean y que son muy reales, ¿no?, para todos los seres humanos, ¿no?, para todos nosotros, ¿no? Y que el propio escribiente, que por cierto quería preguntar, a ver, porque es que a mí me deja un poco descolocado, sobre todo el final, ¿no? Pero el propio escribiente yo creo lo recoge en la parte final de la novela, ya cuando, en fin, parece una reflexión final, ¿no?, lo recoge, bueno, tanto el canto a la importancia, digamos, de dar un paso, de la militancia, de no limitarse, y a ese, cuando él dice, el no estar dotado para las cuestiones morales, como él siempre proclama, no le sirve de nada, no es decir, no basta ese papel, ¿no? Entonces yo creo que bueno, está un poco la moraleja, ¿no?, pero yo sobre el papel del escribiente es sobre lo que quería preguntarte, ¿no?, porque resulta extraño, ¿no? Al final te haces la reflexión de, bueno, ¿quién está construyendo la novela? Es decir, porque parece que es el escribiente, ¿no? Es decir, que no... porque algunas veces trata de buscar una lógica, ¿no?, a la historia, es decir, quién lo narra, quién lo dice, desde que parece como que él mismo es el que escribe el relato, el narrador, el que está narrando, incluso la parte de Alex, aunque está en primera persona, el que lo hace para cuestionarse o ponerse un espejo frente a él y hacerse los planteamientos morales que se hace, ¿no? Porque la historia parece que se la inventa él, puesto que
que no ha tenido tal audiencia de Carla, ¿no? Es muy buena y muy lógica la pregunta, ¿no? En mi cabeza el relato lo hace la organización que es la que abre la novela, ¿no? La organización que dice desclasificar 2 documentos, uno es el de Alex y otro es el del escribiente. Lo que sí que es cierto es que el escribiente hace su relato y el de Carla, por así decir. ¿Cómo lo hace? Pues mucho después de haber terminado la novela, una amiga me mandó un poema de John Berger que dijo, tu novela me lo ha recordado, ¿no? Y me gustó mucho y lo he traído porque es muy bueno, ¿no? Y explica un poco, creo. Se llama Contadores de historias, es cortito, ¿no? Y dice, escribiendo acurrucados junto a la muerte, somos sus secretarios. Leyendo a la luz de la vida, completamos su libro mayor. Donde termino a ella, colegas míos, empezamos nosotros, a ambos lados del cadáver. Y cuando la citamos, lo hacemos sabiendo que la historia está a punto de acabar. Es decir, esta idea del escritor o de la escritora como secretarios de la muerte, a mí me parece que no solamente se da en el momento en que a lo mejor eliges un caso tan peculiar como el que yo he elegido, ¿no? Sino que, bueno, pues que es llamativo que este autor, que no tiene ninguna novela con un personaje muerto, aunque tenga muchas, sea también capaz de... O sea, también lo entienda así, ¿no? O sea, que de alguna forma estás contando, o si crees que tienes que escribir, puedes escribir para muchas cosas, para que la gente se lo pase bien, y me parece muy legítimo. Pero también hay una labor de la escritura que es como la de ser secretario de la muerte o notario de esas lágrimas que no se cuentan. Y esto es lo que le pasa al escribiente. O sea, bueno, hay algunas personas que igual no lo habéis leído, pero ya no me importa. Por así decir, está hablando con un fantasma, sí. Hablamos con los fantasmas a veces. Yo creo que no es algo que está en el origen de la literatura y que es un fantasma que le dice a Hamlet que actúe. Y es así, es un fantasma, pero es su padre, pero es lo que él recuerda de su padre, es alguien a quien el escribiente pudo haber conocido, ¿no? Eso forma parte de la historia, ¿no? ¿De dónde sale la idea sobre el libro? Pues yo escribí la del padre de Blancanieves antes de que empezara el 15M, ¿no? Y luego ya empezó el 15M y cuando yo escribí la novela Podemos todavía no existía, pero sí existía, como el 15M se había ido desarrollando más, ¿no? Y sí existía esta especie de poner en cuestión lo que había, o sea, como una evolución social muy fuerte, ¿no? Y yo todo el rato me decía, ¿y yo cómo cuento esto, no? ¿Cómo cuento esto sin que lo cuente con triunfalismo, sin que lo cuente como que no existe? Y fue cuando pensé en la idea del comité y entonces ocurrió eso, que en una charla hubo alguien que intervino y que me preguntó que si sabía que mi libro valía lo mismo que una parte de lo que le iban a pagar a los parados por vender su sangre. Y entonces yo me quedé muy tocada, me acerqué al final y este señor me enseñó la noticia de Grifols, ¿no? Cuando proponía lo de pagar la sangre a los parados. Y entonces a partir de ahí yo tenía una amiga que trabaja en el centro de transfusión. Yo le empecé a preguntar, alucinada, oye, ¿pero esto qué es? Y entonces ella me empezó a enseñar cosas, a contar cosas de lo que era, de lo que podía llegar a ser. Y bueno, pues ya empecé a investigar y pensé que era una buena acción para mi comité, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, pues a mí la novela me ha gustado y me ha interesado, sobre todo porque ese tema que puede inquietar tanto como es una sustancia, que es una sustancia vital para todos, la sangre, y que en un momento dado pues se pueda comerciar con ella, incluso pueda faltar y podamos establecer pues ahí una lucha o una situación tensa o violenta para poder conseguir o poder disfrutar de ese elixir. Lo que veo en la novela, y es lo que a mí me ha parecido un poco, es
la oscuridad que yo creo que tiene esa novela. De hecho, yo creo que bueno, el título es El Comité de la Noche, todo es como... Tú lo has comentado, ¿no? Esa palabra clandestinidad, ¿no? Yo a mí me ha llamado mucho la atención porque creo que en este momento, igual que, bueno, pues Debbie ha planteado que hay una asociación y que, yo no sé, a mí me parece que en este momento, independientemente de que se puedan conseguir o no se puedan conseguir, no sé si tenemos que seguir ahí en la oscuridad o todas estas situaciones hay que denunciarlas o hay que articular desde esa red de... Bueno, no voy a utilizar la palabra alcantarilla porque puede ser un poco despectivo, pero sí desde trabajar desde por ahí, desde lo bajo, porque el comité trabaja desde ahí, no, me llamas... Entonces no sé si es un afecto ahí novelesco o exactamente por qué se da esa oscuridad cuando quizá lo que estamos demandando ante todas estas situaciones, que yo creo que totalmente de acuerdo contigo, no sé exactamente qué es peor, si la corruptela o la corrupción legal o la ilegal. ¿Tiene valor la transparencia? ¿No tiene valor la transparencia? ¿Hay que hacer el esfuerzo porque los comités sean del día o hay que mantenerlos en la noche para denunciar todo ese tipo de situaciones? A mí es lo que me ha resultado de la novela, que no acababa de... Porque quizá los que ya somos de esta generación así, la clandestinidad, no sé, creo que quedó... O me da a mí la sensación, ¿no?, de que quedó un poco atrás y que ahora ya estamos en una época más de lúcida, sabiendo que efectivamente el enfrentarse o ponerte en la luz te pones mucho más a tiro de que en un momento dado, pues efectivamente, como le pasa a las protagonistas estas, pues te den 2 tiros, 2 hostias o lo que corresponda en el momento, ¿no? Bueno, no sé, es un poco lo que a mí me ha... Sí, yo mi idea era que nadie pone en duda, ni yo, me parece genial que haya asociaciones, que haya comités diurnos, que haya... Todo eso no está en discusión, eso me parece muy bien y evidentemente lo apoyo. Lo que está un poco más en discusión o menos trabajado es esta otra posibilidad de además trabajar. Entonces, y sobre todo también está menos explicitado la labor clandestina que se hace desde el poder. Desde el poder nos parece que sí, que porque mañana anuncian una medida en una rueda de prensa, pero es que esa medida la han estado trabajando en secreto con chantajitos, con sobornitos y con no sé qué, que no han anunciado a nadie. Entonces, yo estoy de acuerdo en que no hay que separar medios y cines y claro, que si empiezas a utilizar medios... Pero una cosa es para mí la clandestinidad o el secreto o el sigilo y otra cosa es los sobornos. Yo no estoy proponiendo entrar, digamos, a jugar con sus mismas reglas, pero sí que me parece que deberíamos pensar, o como mínimo cuestionar, porque además ahora el tema de las redes sociales lo que tiene es que por una parte es bueno porque nos une y tal, pero por otra parte es que el efecto sorpresa está absolutamente... Entonces, bueno, esta demanda me parece fenomenal que la hayáis presentado, pero que seguramente, de hecho me pasó en la librería, vino una persona que estaba también en vuestra asociación y me decía, es que algunas cosas las tenemos que planificar ahí un poco a escondidas, porque si quieres pillar por sorpresa cuando vas a poner una demanda, pues tienes que a lo mejor conseguir unos papeles sin que sepan qué es lo que estás buscando. O a lo mejor necesitas que te proporcione un papel una persona que se queda comprometida si te da ese papel y tienes que construir la suficiente protección. Y esto ya está sucediendo, o sea, ya estamos viendo, bueno, lo que ha pasado con Blesa, o sea, hay correos que salen a la luz porque hay personas que se han arriesgado y han perdido su trabajo, pero a lo mejor también tenemos que construir la posibilidad de que otras personas se arriesguen sin que pierdan su trabajo, ¿no? Y a mí me parece que esto forma parte de la necesidad de la lucha, sobre todo cuando te enfrentas a un enemigo mucho más fuerte, ¿no? Igual que durante un tiempo pues se decidió que la guerra de guerrillas podía ser más efectiva que ante un ejército más grande, pues esto es otra forma, ¿no?